Les decía que soy gerente de Sistema Vetiver Costa Rica, y así nos pueden encontrar en redes sociales. Además, soy parte de la Red Internacional del Vetiver, que es un organismo fundado por el Departamento de Ingeniería del Banco Mundial y es el encargado de promover la tecnología vetiver en este momento en más de 100 países alrededor del mundo. Nuestra misión es promover el uso de sistemas ecocompatibles para un ambiente sostenible, y de los recursos biológicos nos interesan la tierra y el agua. El vetiver, como vamos a ver más adelante, no se reproduce por semilla, y esto es una característica importantísima para poder garantizar que los proyectos son ecocompatibles desde el punto de vista de gestión ambiental y demás. ¿Por qué? Porque no podemos introducir una tecnología basada en una planta que puede propagarse como una plaga, por ejemplo. Entonces, en el centro tenemos el material vegetal de propagación del vetiver. A la izquierda tenemos el esqueje a raíz desnuda, que son estos que están acá, y a la derecha los almácigos ya enraizados. ¿Qué es un almácigo ya enraizado? Es un esqueje a raíz desnuda que está en un adobe de tierra abonada y mejorada, que ya pasó por un periodo de latencia. Ahorita les voy a enseñar. El periodo de latencia es cuando se siembra el esqueje, y vean, se los voy a mostrar. Así se siembra. Bueno, si tuviéramos que resumir esta charla en 5 minutos, porque se nos acabó el tiempo por todos los problemas técnicos que tuvimos, por dicha no es así, esto resume cómo se utiliza el vetiver. El vetiver se siembra formando barreras. Eso es, digamos, el secreto de la tecnología vetiver. Y vemos que aquí las hojitas ya no están verdes, sino que están secas. Eso le pasa a los esquejes, a los más chiquititos. Entran en ese periodo de latencia, donde la hojita verde empieza a secarse, parece que se muere, y puede durar ahí en latencia, apareciendo como muerto, 4, 6 y hasta 8 semanas antes de que empiecen a rebrotar hojitas verdes nuevas. Esa es la diferencia con los almácigos. Los almácigos, al ya haber pasado por ese periodo de latencia, pues ya prosperaron, de una vez siguen creciendo, y entonces, aunque en 2 años las dos plantitas se siembran y se van a ver idénticas en 2 años, la diferencia es el arranque, o sea, los primeros 2, 3 meses. Ok, hablemos del sistema vetiver. El sistema vetiver es utilizar esa planta de una forma que tome en cuenta principios científicos básicos de la hidrología, de la mecánica de suelos y de procesos naturales similares para el tratamiento del suelo y del agua. Entonces vamos a hablar un poquito de características botánicas y agronómicas del sistema vetiver. Hay muchas variedades de vetiver. La variedad que introdujo la Red Internacional del Vetiver en Costa Rica y en la región y en más de 100 países alrededor del mundo es la variedad Chrysopogon cisanioides. Aquí hay 2 plantas extraídas, están acostaditas de forma horizontal, y veamos que las hojitas, es decir, el sistema foliar, se parece muchísimo. Habría que hacer una prueba de ADN para determinar cuál es cuál, o hacer este ejercicio, extraerlas para darnos cuenta que la variedad cisanioides sí profundiza de forma densa. Aquí se ve como cuadrada porque en esta tabla había un cajón de madera para hacer la prueba. Vean que en este se atrofió la raíz y pues no va a profundizar mucho. Ok, es una gramínea perenne. ¿Qué son gramíneas? Las gramíneas son como la caña de azúcar, el maíz, etcétera. Es un pasto, es una gramínea. ¿Qué significa perenne? De que vive toda la vida. O sea, hay registros de plantas de un siglo y demás en la India y en Costa Rica
de varias décadas. Crece en grandes macollas. Las hojas crecen, según la literatura, hasta 75 centímetros de altura, pero en Costa Rica hemos constatado que dependiendo de la fertilidad del suelo podemos tener hojas de metro, metro y medio y cuidado si no un poquito más. Después es estéril, no invasiva. Eso es lo que les decía antes de que las semillas rara vez florece. Ven acá, este gráfico representa una planta de vetiver que floreció, rara vez lo hace, pero lo más importante es que esta variedad, cuando lo hace, no va a producir semillas viables. Y bueno, está certificada por el USDA como una planta segura. Ok, hablemos de las características fisiológicas. Hablemos de las raíces. Crecen hasta 4 metros y dice hacia abajo porque hay plantas cuyas raíces son invasivas hacia los lados. El vetiver no. Vean, esta es una planta de 6 meses y esa es la tasa de crecimiento promedio. Va a crecer 1 metro cada 6 meses hasta alcanzar 4 metros en 2 años. Vean que es una cabellera de raíces muy, muy finas de menos de 2 milímetros y llama la atención de que cerca de la corona es esta parte de la planta. Ven mi cursor, donde se unen las hojas y las raíces. Entonces, mientras las raíces están más cerca de la corona, son más gruesitas. Cada hilo de estos se va a acercar más a los 2 milímetros. Y conforme profundizan, se van a ir adelgazando. Y esto es bien interesante porque ahora les voy a mostrar pruebas de resistencia a la tensión, porque el vetiver resiste como un sexto del acero blando en pruebas de laboratorio, en las mismas que se le hacen al acero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo curioso fue, les voy a mostrar, vamos a ver si que la resistencia a la tensión, vean, en el eje vertical está la resistencia a la tensión y en el horizontal el diámetro. Vean que conforme baja el diámetro de la raíz, o sea, conforme va profundizando la resistencia, o sea, se van haciendo más fuertes. Entonces resulta que el diámetro promedio es 0.8 milímetros. Por eso les decía que es 75 megapascales. Esa es la resistencia promedio. Ok, ¿qué significa eso? Que utilizándolo en barreras va a mejorar la resistencia al corte hasta en un 40%. ¿Y qué es la resistencia al corte? Es cuánto resiste un talud antes de que se produzca un deslizamiento. La planta, otra característica interesantísima que tiene es que es de las pocas plantas que son xerófitas e hidrófitas al mismo tiempo. Es una planta xerófita, una planta que crece en condiciones desérticas como los cactus, ¿verdad? Que resiste sequías extremas, etc. Pero al mismo tiempo es hidrófita, o sea, puede estar total o parcialmente sumergida. Incluso en bioremediación de aguas contaminadas tenemos vetiver flotando, obviamente en unidades flotantes, pero crece y sin tierra sobre el agua. Ok, crece en zonas con precipitaciones medias anuales de entre los 200 y los 6.000 milímetros. ¿Qué significa esto? Bueno, que en Costa Rica y en la región se da súper bien. De hecho, ve las temperaturas que resiste. Resiste temperaturas desde los menos 14 hasta los 55 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el norte de Italia hasta el sur de Chile, en toda esa franja alrededor del mundo, hay 100 o más países donde hay proyectos activos con vetiver. Esta característica, que es una planta C4, es súper importante porque menos del 10% de la flora mundial es planta C4 y el vetiver es una de ellas. ¿Qué significa que sea planta C4? Que es extremadamente eficiente removiendo CO2 de la atmósfera.
Y se los voy a ¿cómo se llama? A representar acá con estas dos gráficos. El gráfico de la derecha son las plantas C3, o sea, la mayoría de las plantas. Más del 90% de la flora mundial es C3. Recordemos de las clases básicas de biología que las plantas tienen el proceso de fotosíntesis, que es el único en el que extraen CO2 de la atmósfera y producen oxígeno. Además, respiran y fotorrespiran. En el caso del vetiver, que es esta, no fotorrespira. Entonces, al no fotorrespirar, hace el proceso de fotosíntesis 50% más eficiente. Por eso decimos que son plantas superfijadoras de CO2. Ok. Otra característica importante y pues que ayuda en los proyectos de control de erosión, de estabilización de taludes, pero sobre todo en agricultura, es que tiene capacidad para controlar la polución del agua. Es muy eficiente en la absorción de nitrógeno, fósforo, mercurio, cadmio, plomo, pero en realidad de muchas más. Entonces acá hay un ejemplo de vetiver creciendo en las unidades flotantes que les mencionaba. Esta es una granja porcina en Asia, que van las aguas residuales a una laguna, puede ser laguna de estabilización facultativa o no, donde el vetiver creciendo, las raíces están absorbiendo todos, todos esos contaminantes, especialmente nitrógeno, fósforo, pero como vimos, también otros, incluso metales pesados. Ok, sigamos. Entonces, aplicaciones del sistema vetiver, tenemos control de erosión, mitigación de desastres, protección y estabilización de taludes, protección de riberas, mejoramiento de la agricultura, prevención y tratamiento de aguas y suelos, paisajismo, y hay muchas otras, o sea, de las hojas se hacen manualidades, techumbres, de las raíces se hacen aceites esenciales, etcétera. Pero para los efectos de esta charla, pues nos vamos a concentrar en estos. Y qué pena, denme un segundito porque voy a cerrar unas ventanas porque hay un poco de ruido de la par. Bueno, gracias por la paciencia. Aproveché para traer agua. ¿Me escuchan bien? ¿Sí estamos bien con el audio? ¿Bernardita? Sí, se escucha perfecto, Jorlene. Ay, bueno, qué dicha. Ok, digamos, hablemos de control de erosión, que es importantísimo para los proyectos agrícolas. ¿Por qué? Porque la capa arable, que es el primer horizonte de suelo, es el terreno fértil y se está perdiendo. O sea, hay datos interesantísimos sobre la cantidad de hectáreas que se pierden cada año y eso es un problema global. De hecho, hay toda una serie de instituciones que tienen en su agenda los problemas de erosión globales. Está el IECA, el International Erosion Association, etc. Entonces, bueno, ¿qué hace el sistema vetiver? Espero que ya me haya yo explicado lo suficiente para decirles, ¿verdad?, de que es una planta, pero que se utiliza formando barreras, como esa de la foto. 10 plantas por metro lineal, siguiendo bordes y siguiendo los contornos. Los contornos son las curvas de nivel del terreno. Entonces, ¿por qué el sistema vetiver funciona excelente, incluso mejor que mantos antierosivos y demás que se utilizan en ingeniería?
sobre todo en ingeniería civil, en los proyectos, porque hace tres cosas desde el punto de vista de control de erosión y por eso la soluciona de raíz. Primero, atrapa los finos formando una terraza natural con el tiempo. Vean en el grafiquito de abajo, este es un corte transversal de esta barrera de aquí arriba. ¿Qué es el agua escorrentía? El agua escorrentía es el agua que corre laderas abajo, taludes abajo, cerros abajo, cada vez que llueve. ¿Y qué pasa con esa agua? Esa agua corre a gran fuerza y velocidad, pero sobre todo está arrastrando los pinos, es decir, los sedimentos que corresponden al primer horizonte de suelo casi siempre. ¿Cuál es la importancia del primer horizonte? Ahora lo vamos a ver, es ahí donde se dan las actividades agropecuarias, porque ese es el suelo fértil. Ok, lo segundo que hace en control de la erosión es que disminuye la velocidad del agua, de esa agua a lo largo del taludo, de la ladera. El agua escorrentía corre a gran fuerza y velocidad normalmente, formando surcos y caños que hacen después que se formen cárcavas y después de una cárcava ya vienen los problemas de incluso deslizamientos. Y lo tercero que hace en control de erosión es que distribuye el escurrimiento en un rango más amplio y más suavizado para que no se formen esos caños. ¿Qué es distribuir el escurrimiento en un rango mayor y más suavizado? Imagínense ustedes una hidrolavadora que tiene una manguera tirando agua con mucha presión y para que corra el agua en mucha presión se reduce el diámetro del chorro de agua. Entonces, de repente le ponemos un efecto de aspersión, como la ducha de la casa, que sale del tubo, saldría con mucha fuerza y golpearía, pero al ponerle el sistema de aspersión, hace que el chorro salga en un rango mayor y más suavizado. Pues eso hace, todas esas tres cosas hace el vetiver en términos de control de erosión. Ahora hablemos de estabilización de taludes. Estos ejemplos son de ingeniería civil. Y obviamente los agricultores no tienen taludes con esas pendientes, pero ahora vamos a ver que para el caso es lo mismo. Vamos a hablar de por qué estabilizan, porque entonces resulta que hay muchos agricultores que tienen un cerro y medio cerro se les cae porque tienen un problema ahí de erosión que ya pasó al segundo nivel y ya estamos hablando de terrenos inestables. Entonces, ¿qué hace el vetiver? Sembrado adecuadamente, como les dije, formando barreras, 10 plantas por metro lineal o 15 plantas por metro lineal, siguiendo las curvas de nivel del terreno a un intervalo vertical para estabilización de taludes de 1 metro. En agricultura ahora les voy a enseñar cuáles son las distancias entre barrera y barrera. Tramo de superficie es esta distancia que hay aquí entre una barrera y otra. Digamos que hacemos un corte transversal de este talud. Y entonces veríamos esto. Cada una de estas plantitas representa una barrera de vetiver. Y esta área color naranja representa la superficie de falla. ¿Qué es la superficie de falla? El plano de falla es el área, en caso de que haya un deslizamiento, es lo que se va a caer. Y en la mayoría de los taludes, ese plano de falla está en los primeros 2 metros, o sea, de aquí a acá. Entonces, ¿qué pasa con una planta cuyas raíces van a llegar hasta los 4 metros? Va a, como dicen popularmente, amarrar la parte inestable de la parte estable. De hecho, en esto se ha investigado mucho alrededor del mundo y en Costa Rica también. Yo me siento muy orgullosa porque esta es una tesis de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Acá está el nombre, se llama Efecto de las raíces sobre la resistencia al corte en suelos, dirigida por don Sergio Sáenz, que es una autoridad en geotecnia. La pueden buscar porque está en el repositorio público, o sea, con solo googlearla la van a encontrar.
De hecho, en la página de agradecimientos, despuesito de la portada, aparece mi nombre y aparece nuestra finca, porque todo el muestreo de suelos, o sea, toda la parte de investigación científica se hizo en nuestra finca con nuestro vetiver. El ANAME vino y se llevó muestras para hacer pruebas de destrucción. Es la primera vez que se le hace las mismas pruebas de destrucción que normalmente se le hace al acero. Esta vez se hizo con material vegetal, o sea, con nuestras raíces, para determinar y compararlas, ¿verdad? Para determinar su resistencia al corte, su resistencia a la tensión y compararla con el acero. Entonces, en un corte transversal, cada una de estas columnas, estos son gráficos de las conclusiones de esa tesis, cada una de estas columnas representa una barrera de vetiver. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Recuerdan el plano de falla? Las conclusiones de esa tesis son muy, muy interesantes. Dicen que entre más columnas de vetiver, o sea, más barreras de vetiver, atraviesen esta superficie de falla, que puede ser menos o más profunda, como en la derecha, más estable va a ser el talud. En ingeniería civil se hablan de factores de seguridad de 1.5. Acá no se ve, están muy chiquititos los números, pero es de 5 y algo y 8 y algo. Es una barbaridad lo que sube con el sistema vetiver. Entonces, esto es un ejemplo de ingeniería civil, de cómo nuestros agricultores, o sea, porque vamos a hablar de las aplicaciones del vetiver en la agricultura, pero yo empecé hablándoles de que un producto agrícola como el vetiver también está allá afuera solucionando de tú a tú problemas no solo de erosión, compitiendo con mantos antierosivos, sino también estabilizando taludes, compitiendo de tú a tú con soluciones de ingeniería pesada tradicional, porque para estabilizar un talud como estos se necesitarían de muros de concreto, de retención en gaviones, que cuestan fortunas completas. Entonces, tenemos agricultores que tienen vetiver en sus fincas para mejorar su agricultura, para mejorar su infraestructura, pero que además están proveyendo a empresas como el ICE, como la IA, como instituciones, como empresa también privada, desarrolladores, con herramientas en bioingeniería y dándole un valor agregado a sus productos. Ok, hablemos de la evapotranspiración. La evapotranspiración es el efecto combinado de la evaporación normal del suelo con la transpiración de las plantas. Entonces, esto de la izquierda representa un césped tradicional, cuyas raíces no van a pasar de 30 centímetros, 40, por ahí andan. Y unas hojitas también bastante bajitas. Versus el sistema vetiver, ¿verdad? Que ya vimos que es un monstruo de raíces que va a profundizar a 4 metros o más. Entonces, no hay punto de comparación con la absorción radical. Y entonces, ¿qué hace el vetiver? Cuando en invierno está sintiendo que el talud se está saturando o el suelo se está saturando, va a abrir los estomas. ¿Y qué son los estomas? Son los poritos que están en las hojas. O sea, los poros son a la piel como los estomas a la biomasa, a las hojas. Por eso en invierno necesitamos que el vetiver no esté podado, que tenga muchas hojas para que estén liberando de carga hidráulica las laderas que tienen, que son propensas a deslizamientos. ¿Y qué hace en verano? En verano, por eso a diferencia de no con el que se pierde la cobertura vegetal en verano, en verano el vetiver no se pierde. ¿Por qué? Porque resiste incluso sequías extremas. Porque entonces, al contrario de lo que pasa en invierno, cuando siente que el suelo está perdiendo relativa humedad, cierra los estomas y por eso las plantaciones que están alrededor del vetiver necesitan menos riego, resisten mejor la estación seca, etcétera, etcétera. Esto de la evapotranspiración es un concepto bien interesante.
Y después hablemos de fluencia superficial e infiltración. Cuando se depende de césped, que se pierde cobertura vegetal total o parcialmente en los veranos, apenas empiezan las lluvias, hay infiltraciones, ven, por todos los peloncillos, digamos, donde ya no, donde se murió la cobertura vegetal en el verano, y entonces empiezan a correr los chorros de agua debajo de las raíces. Eso no pasa con el vetiver. Primero, esa gran biomasa se acuesta y casi que impermeabiliza el suelo. Además, las raíces tan profundas no permitirían que haya tunelización y ese tipo de problemas. Bueno, en protección de bordes, esa es una aplicación muy importante para agricultura también, no solo en ingeniería civil y en procesos de desarrollos inmobiliarios y demás, sino que en agricultura porque todos los agricultores tenemos o lagunas, o ríos, o quebradas, o canales de riego que gracias al sistema vetiver podemos controlar su erosión y estabilizarlos sin necesidad de recurrir a soluciones costosas, como ya vimos. Entonces, ¿por qué funciona en protección de bordes? Porque es un sistema radicular profundo, extenso, y tiene alta resistencia a la tensión, como ya vimos. Además, los tallos son rígidos, que ayudan a como colar, como, bueno, reducen la fuerza y la velocidad del flujo de agua. Y esas barreras densas son capaces de sobrevivir total o parcialmente sumergidas. Ok, en mitigación de desastres, o sea, cuando ya hay inundaciones, protegen esos bordes, esos taludes que hay alrededor o bordeando los ríos, los canales, los diques, y reducen, es como tener un dique natural, porque acuérdense que va a ir acumulando finos. Ok, vamos a ver muy rápido, según, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos ya, Bernardita, pero voy a pasar muy rápido las fotos de carreteras, proyectos hidroeléctricos, protección de bordes, para ver las de mejoramiento de la agricultura. Pero estas también son importantes porque, como les decía anteriormente, es muy importante visualizar lo que un producto agrícola al que se le da un valor agregado es capaz de hacer para mejorar el desarrollo sostenible de un país. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a ver fotos. En un segundo, voy para atrás porque el hiperlink a la hora de pasar a la llave maya, como que se perdieron unos. ¿Se acuerdan que les dije? Ojalá que no se pierdan todos, pero bueno. Esto es el canal de conducción que lleva el agua al embalse de un proyecto hidroeléctrico del ICE. No se ven taludes muy altos, pero sí son de gran complejidad porque están en un círculo de falla hidrotermal, que es el dolor de cabeza de cualquier ingeniero civil geotecnista. Acá se caían como naipes en el canal y entonces había gran sedimentación en el canal, y si hay sedimentación en el canal de conducción, pues hay sedimentación en los embalses, se reduce la capacidad de generación, etcétera. Entonces, el estabilizar esos taludes con el sistema vetiver significó una solución integral al problema que ellos tenían. Ok, entonces vamos a ir pasando, esas son fotos de antes y después en Filipinas. Esto fue después de un terremoto parecido al de Cinchona, Venezuela, El Salvador. Vean aquí en las interfaces concreto-suelo, hace sinergia más bien, Malasia. Vean, esto es una carretera y vean cómo los gaviones, los que no estén familiarizados con el término gaviones, son estas mallas metálicas que se rellenan con piedra para hacer muros de contención, son como jaulas. Nosotros también instalamos estas soluciones hace más de 20 años. Entonces vea donde hay concreto
Soluciones como quiebra gradientes, alcantarillados, muros de retención con soluciones de ingeniería pesada gris tradicional minimizados y maximizando el sistema vetiver. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un proyecto compatible, ecocompatible, amigable con el ambiente y además estamos cuidando los presupuestos nacionales porque la tecnología de vetiver cuesta tan solo una fracción del costo. Entonces vean soluciones combinadas. Voy a ir pasando relativamente más rápido, pero lo importante es que vean que siguen curvas de nivel. La diferencia con la agricultura va a ser la distancia, o sea, el tramo de superficie entre barrera y barrera, como van a verlo ahorita. Vamos a ver. Esto es en protección de bordes. Bueno, esta fue parte de una charla que preparamos, esto es en Asia, para la Comisión Nacional de Emergencias que nos pidió un día de estos, porque el río María Aguilar está haciendo crecidas extremas, pero todos los agricultores o la mayoría tienen quebradas, ríos y tienen los mismos problemas de erosión cada invierno con las crecidas de los ríos. Entonces vemos cómo el vetiver puede estabilizar esos bordes. Estos son ejemplos en Vietnam. Fotos de antes y después. Como les digo, vamos a pasarlas relativamente rápido. Y Jorlene, cualquier cosa, si necesita ir un poquito más lento, no se preocupe. ok. Bueno, veamos las aplicaciones. A esa era la parte que quería llegar. Entonces, Bernardita y compañeros, lo que vamos a hacer es que avancé un poquito rápido con esas fotografías de protección de bordes y de estabilización de taludes y control de erosión en proyectos de ingeniería civil para ver con más tranquilidad esta parte de la parte de, que tiene que ver con agricultura, que es el tema que nos ocupa hoy. Vemos cómo el cambio climático está provocando problemas e intensificando otros. Y entonces aquí están una lista de los problemas generados por toda la problemática del cambio climático y cómo, ando buscando un teléfono, ok, y cómo con el sistema vetiver pueden solucionarse. Entonces, si quieren, vamos a ir viendo uno por uno. Y tenemos el primero, la erosión del suelo, que ya hemos estado explicando, ¿verdad? ¿Qué pasa con los problemas de erosión y por qué es un problema global la erosión, etcétera, ¿verdad? Y vemos cómo el sistema vetiver ayuda a mejorar o reduce la pérdida de suelo, porque eso es lo que pasa con la erosión. Esa pérdida de suelo se reduce de un 70 a un 90%. Los taludes inestables, con los taludes inestables se va a incrementar esa resistencia al corte, como les comenté anteriormente, hasta en un 40%. Y acuérdense que la resistencia al corte es cuánto resiste un talud. Un talud es una ladera, ¿verdad? Antes de que haya un deslizamiento. Entonces vemos cómo se incrementa esa resistencia al corte en un 40% y un 40% es un número muy respetable en ingeniería civil y para cualquier ingeniero civil con especialidad en geotecnia. En cuanto a la salud del suelo, el vetiver, como vimos rápidamente antes, remueve y filtra excesos de contaminantes. ¿Cuáles contaminantes? Sobre todo nitrógeno, fósforo y agentes químicos, pesticidas, etcétera, agrotóxicos. Y como vamos a ver más adelantito, incluso metales pesados. Hay un problema de fertilidad en los suelos. Vemos cómo cada vez los suelos van produciendo menos.
por el abuso de agrotóxicos, agroquímicos, etc. Vimos que cuando se utiliza el vetiver, como lo vamos a ver en las fotos más adelante, se incrementan las cosechas de un 10 a un 50%. El vetiver además incrementa la materia orgánica en el suelo, que es importantísimo para la producción. Vemos cómo alrededor del mundo hay problemas de inundaciones, de sequías, cómo hay problemas de humedad en los suelos. El vetiver mejora la humedad en el suelo hasta en un 40%. ¿Se acuerdan de la evapotranspiración que les expliqué? El vetiver va a cerrar estomas. Ya al final del invierno, al inicio del verano, o sea, esas raíces están como esponjitas, ¿verdad? Entonces, donde el vetiver siente que ya va a empezar, digamos, a haber falta de riego natural, en este caso lluvia, va a cerrar los estomas y por eso es que el vetiver, como les decía anteriormente, va a resistir incluso sequías extremas y por eso lo vemos cada vez más en proyectos agrícolas y hasta en proyectos ornamentales de hotelería, donde gracias al vetiver se reduce la necesidad de riego en porcentajes importantes. ¿Y eso qué significa? Que matitas o plantitas que en ausencia del vetiver podrían morirse sin riego, gracias al vetiver, pues logran sobrevivir las estaciones secas. Ok, el otro problema es la escorrentía y las inundaciones. Entonces, la escorrentía, acuérdense que es esa agua que viaja pendiente abajo, un talud, una ladera, un cerro, lo que sea, con gran fuerza y velocidad. Entonces, al haber barreras de vetiver, es como un freno. Cada barrera frena y filtra el agua. Distribuye la corrida del agua en un rango más suave y llega a la siguiente barrera, filtra, frena el agua de escorrentía. Entonces, reduce entre un 30 y un 70% esa escorrentía producto de las lluvias extremas. Eso ayuda con la recarga de mantos acuíferos, etc. Otro problema que enfrentamos a nivel global es el abuso de agrotóxicos. Vemos cómo se mueren las abejas, no sé si han visto las noticias, hay demandas de que productoras de miel se les murieron sus colmenas, etcétera, etcétera. Y eso lo vemos porque representa un perjuicio económico para un productor en su apiario, porque se le murieron sus abejitas, 10.000 o 20.000 abejas, escuché, o no sé cuántos millones. Pero los insectos beneficiosos o las abejas o polinizadores que por el abuso de agrotóxicos se están perdiendo día a día y no nos damos cuenta. Algunos de ustedes ya han escuchado, supongo, que si se mueren las abejas, pues prácticamente se muere la civilización porque son los encargados de la polinización, etcétera, etcétera. Bueno, el vetiver alberga insectos, es una planta huésped para ciertos insectos beneficiosos que son clave, no solo en la polinización, en muchas cosas, pero también actúa como un cultivo trampa sin salida para ciertas plagas. Bueno, hoy como es sábado, si escuchan perritos al fondo, andan caminando, salieron a caminar por ser sábado con sus mascotas y entonces los otros perritos se alborotan. Ok, tierras contaminadas. El vetiver es tolerante incluso a ciertos metales pesados, aluminio, arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, plomo, selenio, zinc, etc. Otro problema que enfrentamos son los suelos degradados. Ahora más adelante vamos a ver y vamos a hacer un caso práctico que traje. Bueno, lo vamos a ver. Entonces, por todo lo que les he venido explicando, vemos cómo el vetiver mejora la humedad del suelo y además es una planta pionera para otras especies. Cuando el agua escorrentía trae sedimentos talud abajo, ladera abajo,
y cada barrera actúa como un freno para esa agua de escorrentía, pero además va atrapando sedimentos que van formando una terraza natural con el tiempo, todos esos finos, todos esos sedimentos arrastran, adivinen qué, semillas. Entonces, cerca del vetiver siempre van a ir apareciendo relativamente más especies nativas. Vean la maravilla. ¿Por qué? Porque todas esas semillillas que vienen ahí se perderían con las escorrentías, pero gracias al vetiver no, las cuida, las contiene y además las hidrata y las protege en condiciones de mucha lluvia y las protege en condiciones de ausencia de lluvia, por ejemplo, en sequías. Humedales degradados. Gracias a esas raíces tan profundas, hay recarga de mantos acuíferos. La mayoría de las raíces, incluso de los árboles, pues sus raíces no pasan de 1 metro, por ahí, bueno, en plantas pequeñas, 30, 40 centímetros no más, pero en plantas de gran tamaño, por ejemplo, los árboles, cuando hemos visto ejemplos de árboles que se caen, se traen media montaña, o sea, un adobe muy grande alrededor, porque sus raíces sí son, digamos, cubren un radio muy amplio, son más invasivas hacia los lados de lo que son profundas. Entonces vemos cómo el vetiver puede ayudar con todas estas cosas. Y en calidad del agua, y volviendo a retomar temas como la salud del suelo y tierras contaminadas, pues también lo hace con las aguas contaminadas. Es capaz de llevar los niveles de nitrógeno, fósforo, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno a los niveles estándares que pide la EPA, que es el Environmental Protection Association. Y en aguas subterráneas recarga un 20% de las escorrentías de esas lluvias, mejorando la calidad del agua. Muy bien, entonces veamos ejemplos en agricultura. Primero, entender las curvas de nivel del terreno. Imaginémonos un cerro, que es la curva de nivel, donde todos los lugares alrededor de ese cerro que están a la misma altura en metros sobre el nivel del mar. Eso es sembrar el vetiver a nivel, a contorno. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que los cultivos, las tradicionales eras agrícolas, muchas veces, en lugar de estar a nivel, están en desnivel y el agua de escorrentía hace que todo ese suelo fértil que se trata de proteger ahí, se vaya y se pierda. Entonces vemos cómo entre barreras de vetiver se dan los cultivos y ya no hacia abajo, sino siguiendo las curvas de nivel del terreno. Básicamente, el vetiver es un aliado y gracias al vetiver se hace la diferencia de lograr producir en suelos laderosos, que en ausencia del vetiver desarrollar la agricultura sería imposible, o digamos casi imposible. Ok, entonces, ¿se acuerdan que en estabilización de taludes las barreras iban cada metro? Pues en agricultura se trata de determinar cuál es el tramo de superficie entre una barrera de vetiver y la otra, que deben, repito, ir siguiendo las curvas de nivel del terreno para que la agricultura sea posible acá en el centro. Entonces veamos lo que yo les decía del horizonte del suelo y de por qué es tan importante los temas de la erosión. Los horizontes del suelo son el O y el A. El O es así como la materia orgánica, la hojarasca, etc. Y el A es el primer horizonte del suelo y es el que se pierde a una velocidad impresionante alrededor del mundo. Y es donde se dan las actividades agropecuarias. Por eso es muy importante cuidar el suelo de la erosión, de la estabilización de los taludes para no perder este horizonte.
que la cantidad, les recuerdo, de toneladas por año es impresionante. Entonces, para que vean las capas del suelo, nosotros sembramos vetiver con en las soluciones de ingeniería que les mostré antes. Ya esta capa arable no está, porque son desarrollos inmobiliarios donde lo primero que hacen es cortar los suelos para hacer lotes donde se van a construir viviendas y estamos estabilizando taludes en condiciones prohibitivas, donde el vetiver, o sea, ya lo que hay es horizonte B o C por los movimientos de suelo que se hacen sin seguir las reglas del juego, porque las reglas del juego, si se hicieran las cosas bien, antes de hacer un movimiento de suelo, si ya no estoy hablando de agricultura, sino de desarrollos inmobiliarios, de carreteras, de proyectos que necesitamos para el progreso del país, pero que cuando se hace un movimiento de suelo debería reservarse esta capa arable, porque este primer horizonte de suelo, el O y el A, es, bueno, vale más que oro. Debería reservarse por ahí, hacer los movimientos de suelos y una vez que se termina, pues es calificar los taludes que quedan para recolocar esta capa arable. Pero eso no está pasando. Están yendo a botaderos. Botaderos es donde llegan las vagonetas, los bajos en los proyectos, hacen los movimientos de suelos, llenan las vagonetas y estas van a botarlos, generalmente cerca de ríos. Y en las crecidas, pues todos esos sedimentos se están perdiendo. Ok, entonces, volviendo al tema, con el vetiver, instalándolo a la densidad de siembra correcta, siguiendo curvas de nivel, se hace posible esto que está pasando aquí arriba, que se van formando terracitas naturales con el tiempo. Esto es una terraza. La agricultura en terrazas, el vetiver está inspirado en tecnologías milenarias, como los incas. En Sudamérica, los bolivianos, los peruanos, estas culturas no se heredan una finca como nosotros, ¿verdad? Que le heredamos la parcela o heredamos la finca, que ellos heredan su parcela. Ok, y entonces, dependiendo del porcentaje de la pendiente, estos son la distancia que debe haber, o sea, tramo de superficie entre barrera y barrera. Vemos que conforme la pendiente aumenta, esta distancia se acorta. Y entonces, veamos un ejemplo acá. Esto es acá en San Ramón, en Bolívar, que es donde nosotros tenemos nuestra propiedad, como en una ladera. Y ahora les voy a enseñar la propiedad del frente. De un vecino, pues que no está utilizando la tecnología de vetiver que se le ha explicado, pues que no ha tenido el interés, pero ya nos está llamando porque ya está viendo que eso tiene un problema. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces vemos cómo taludo abajo, estas barreras están estabilizando, están controlando erosión y está haciendo que la agricultura, que en ausencia de este vetiver no podría realizarse en esta ladera, sí se pueda sembrar. Ok, entonces esta es una foto, aquí abajo es arriba y aquí arriba es abajo, ¿verdad? Esta es una foto tomada desde arriba y vemos cómo las barreras de vetiver, siguiendo bordes, siguiendo los contornos, están conservando este suelo y estamos reteniendo suelo valioso en lugar de perderlo. Este es el caso práctico. Desde donde se tomó esta foto a lo lejos, se ve este suelo. Véanlo todo degradado, todo erosionado. Ya hace muchos años se veía muchísimo ganado ahí. Y este es un problema a nivel nacional y a nivel mundial. Los hatos ganaderos, o sea, el ganado ocasiona serios problemas. Primero, por la
compactación que hacen del suelo y los problemas de erosión. Acá incluso ya hay cárcavas. ¿Qué es una cárcava? Vamos a ver dónde está mi cursor, está aquí. Vean estos como sitios cafés, ya aquí son grietitas de agua escorrentía que vienen desde la montaña, ¿verdad? Bajando y que ya aquí dejaron de ser, ya aquí se cayó un pedazo, me explico. Y por aquí otro, y por acá otro, y por acá otro. Entonces, bueno, hiciéramos un examen de cuál es la solución para ese problema de erosión y que en unos años este suelo que antes albergaba varias cabezas de ganado y que ahora no mantiene ni siquiera una sola por los problemas erosivos tan terribles, pues la solución sería esta. La barrera azul es una barrera que sigue los bordes, el borde superior, y las barreras verdes representan las curvas de nivel. Esta barrerita punteadita no es que es intermitente, es que está detrás de estos árboles. Pero bueno, digamos que el cerro seguía por acá y aquí van. Entonces, gracias, este es un ejemplo de un terreno que tenía esos problemas. Esto es en Panamá, donde al adquirir esta finca había ganado, había caballos, había de todo y había los mismos procesos erosivos. Entonces se comenzó con el sistema vetiver en barreras y después una vez que está estable, una vez que ya hay sedimentos ahí atrapados, valiosos, fértiles, ya se puede ir sembrando. En este caso, el cultivo de árboles frutales. Algo importantísimo con el vetiver es que las hojas, bueno, vemos acá, la ladera va bajando de izquierda a derecha. Hola. Ya vamos a terminar. Me parece que fue un error en un audio, probablemente, entonces tranquila. Ok. Estamos a menos de 5 minutos de terminar la charla. El mulching es súper importante. Esto es hierba, o sea, hojas de vetiver entre las hileras de cultivo. ¿Qué hace este acolchado o mulching? Tiene un montón de aplicaciones. Se puede resumir en unas cuantas. Va a proteger el suelo del sol, lo que va a hacer que la humedad se conserve por más tiempo. Cuando no pega el sol en la tierra, hay menos probabilidades de que surjan malezas. Entonces el agricultor puede ahorrar mucho dinero en control de malezas, porque no aparecen, porque las malezas necesitan la luz del sol. Y entonces, como está aquí funcionando este acolchado con hojas de vetiver, están haciendo esas dos cosas. La protección para la humedad, conservar la humedad del suelo y además la reducción de malezas. Pero además, adivinen qué, acuérdense de esas raíces súper profundas del vetiver. A diferencia de cualquier otra planta, estas raíces tan profundas absorben nutrientes de las partes profundas del suelo y los absorben las raíces. Pero hay un proceso que se llama translocación y entonces lo que absorben las raíces también va a las hojas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas hojas son abono, tienen nutrientes importantísimos. Entonces, ve, ya son tres cosas: protección de humedad, un control de malas hierbas que se van a inhibir la proliferación de ellas porque no está pegando el sol. Y lo tercero, van a funcionar como un abono. Entonces vemos ahí las barreras de vetiver, que también, acuérdense que
eran un cultivo trampa sin salida para muchas plagas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si llega una plaga es que aquí casi no se ve en la foto, pero entre barrera y barrera, o sea, la misma distancia que hay de aquí a acá, la hay de aquí a acá. Aquí hay una barrera, dos barreras, tres barreras, cuatro barreras. Estamos viendo cuatro barreras de vetiver con 3 zonas de cultivo o parcelitas. Es dividir el área de cultivo. Entonces, ¿qué pasa si llega una plaga a esta área que está acá? Pues no va a seguir avanzando porque está esta barrera que hace un control biológico de la mayoría de las plagas. Y entonces logramos tener, vean aquí las barreras, es la misma. Ven aquí el lugar, es la misma. Se poda en buenas fechas para producir el mulching que hace que el sistema de riego sea súper eficiente. Se va a necesitar menos riego, además de que funciona como mulching, conserva la humedad, también es una barrera cortavientos, hay ciertos cultivos que necesitan protección del viento, etc. Control de plagas. Y bueno, algo bien interesante, ¿verdad? Y en las fotos que vimos antes, es que el vetiver hace simbiosis con los otros cultivos. Es decir, que simbiosis que hace como una sinergia. No es lo mismo esta plantita aquí sola que cerca del vetiver. Entonces, por ejemplo, en la finca, este señor que viene aquí es mi papá, se los presento. Se llama Don Francisco, es inspector de fincas de producción orgánica y biodinámica. Es el que debería estar dando esta charla. Ve, aquí hay frijoles y hay maíz. Vean lo interesante. Los abuelitos, bisabuelos, o sea, todos los ticos dicen que si no somos agricultores, tenemos un agricultor en nuestros ancestros y si no, en la familia. ¿Por qué los abuelitos sembraban maíz y frijoles juntos? Bueno, resulta que acá hay barreras de vetiver, hay maíz y hay frijoles. ¿Y a qué me refiero con estos procesos de simbiosis? Y vean este esquema de estas hojas ahí, estas raíces entrecruzadas y demás. Bueno, ¿qué es esto de la simbiosis? Es que el vetiver y el maíz y la caña que vemos acá también, la caña, al igual que el maíz, al igual que el vetiver, es una gramínea. Entonces resulta que cuando se cultivan en asocio, o sea, como plantas de compañía o plantas complementarias, el vetiver y el maíz producen unos hongos llamados micorrizas. Esto es muy importante. ¿Qué hacen estas micorrizas? Esto es un ejemplo, ¿verdad? Facilitan la disponibilidad de fósforo a las plantas. ¿Y por qué se combinan con frijoles las plantaciones de maíz? Bueno, aquí el maíz está muy pequeño y casi no se ve, pero ahí está. ¿Por qué cuando se siembra maíz se acompaña de frijoles? Bueno, ya vimos que el maíz y el vetiver producen esas micorrizas, como les estaba diciendo, que facilitan la disponibilidad de fósforo a las plantas. ¿Y qué hacen los frijoles? Producen una bacteria que se llama Rhizobium, que ayuda a fijar el nitrógeno al suelo. Entonces vemos cómo estas simbiosis funcionan y el vetiver hace que el proceso de simbiosis además sea más sinérgico, por decirlo así. Pues además el vetiver extrae nutrientes, ¿verdad? Como les decía, a través de sus raíces profundas, hace cosecha de agua, controla la erosión, hace muchas cosas. Además, ayuda a quitar la polución del agua, ayuda con la infraestructura de nuestras fincas, canales, diques, bordes de lagunas, de muchas cosas, de los cuerpos de agua que son tan importantes, los que vemos y los que no vemos, porque también protege las nacientes. Ok, y en este caso también la infraestructura, si hay puentes, si hay bordes de ríos, en este caso acá sigue también la ladera, entonces esta pequeña terraza es por donde se puede transitar y sacar los cultivos, y aquí taluda arriba hay vetiver,
hay partes súper angostas donde no cabe un carro, y este es el método que se utiliza. Hay otros que utilizan, bueno, esto es una mula de Kawasaki, pero hay mulas de 4 patitas, bueyes, carretas con bueyes, etcétera. Entonces, es una solución integral para protección de infraestructura, para control de erosión, para estabilizar laderas, para que se pueda realizar la agricultura en ladera, etcétera. Entonces, hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Recuerden que en redes sociales nos llamamos Sistema Vetiver Costa Rica, para que entren y puedan darle seguimiento a registros fotográficos de proyectos, tanto en Costa Rica como cuando compartimos proyectos de compañeros de la Red Internacional del Vetiver, que como les dije al inicio, estamos en más de 100 países alrededor del mundo. Del mundo tropical y subtropical, desde el norte de Italia hasta el sur de Chile. ¿Alguna Buenísimo, pregunta? doña Yoreni. Creo que en el chat hay unas preguntas y no sé si alguna otra persona va a hacer una pregunta. Tal vez sí voy a intentar llegar al chat. A ver, acá está, vamos a ver. Dice, ok, las estoy viendo, voy a ver. Ok, Richard Grishow, que está en el chat, él es el chairman de The Vetiver Network International. Él está en Estados Unidos y él está diciendo que el estimado actual de del secuestro de carbono del suelo es de 1 a 1,5 kilos por metro cuadrado por año. Y habla de 6 plantas por metro cuadrado. Y que por supuesto hay muchas variables, que bueno, hay investigaciones de la India y de Tailandia. Después Melvin está diciendo que se escucha muy bien y que todos los clones no producen semilla. Bueno, sí hay muchas variedades de vetiver, incluso la variedad cisanioides. Nosotros hemos hecho pruebas, don Melvin. No sé si todavía está conectado, don Melvin. Sí, estoy conectado, sí. Ok. Don Melvin, vieras que nosotros tenemos la variedad cisanioides, que es la originaria del sur de la India y que es la que introdujo la Red Internacional del Vetiver en la región. Y a veces ha florecido y lo hemos experimentado, y no todo el mundo practica la agricultura biodinámica, que es lo que le sigue a la agricultura orgánica. Según la agricultura biodinámica, hay momentos para sembrar plantas de flor, plantas de raíz, plantas de hoja, plantas de fruto. Entonces, cuando según el calendario biodinámico hemos hecho trasplantes de vetiver en días de flor, algunas veces han florecido. Bueno, está bien. Y yo tengo otra pregunta, si se puede, es con respecto a, porque yo veo que el vetiver de Pital, por ejemplo, que se llaman las piñeras, Ajá. es muy diferente al suyo. Entonces, ¿cómo lo diferencio yo cuando yo voy a comprar vetiver y que no, porque el que ustedes venden, yo he visto que es mucho más verdecito, la hoja es como más gruesita y como más tiesa, como más rígida, digámoslo así. Vieras que yo no he notado tanta la diferencia entre las hojas. Usted es mucho más observador que yo. Yo soy agrónomo. ¿Con quién hablo? Con don Marvin. Melvin, sí, Melvin. Ay, don Melvin, usted es el que produce pitaya. Sí, en Atenas, Ay, sí. ve, mucho gusto. Nos seguimos en redes ambos. Sí, yo quiero producir. Ahora voy a llevar en Palmares, en una parte bastante parada, y necesito meter vetiver ahí para bueno, barrera. lo que nosotros le sugerimos a la gente cuando tiene, digamos, es que si el problema es solo control de erosión, con cualquier variedad no va a haber ningún problema. Me explico, porque en realidad lo que importa es que la barrera sea densa. Nada más es asegurarse de que no sea una variedad invasiva. Bueno, sí. Pero, porque en realidad sí es para control de erosión, barrera cortaviento, y la mayoría de muchas aplicaciones, pues no importa la variedad. Lo que yo le digo a la gente es que, don Melvin,
Si tiene problemas de estabilización de un talud que está peligrando que haya de verdad un deslizamiento y consigue vetiver vendido, regalado, como sea, se puede ir a hacer una prueba. Bueno, están las pruebas de ADN, pero también está la prueba más sencilla, que es buscar una planta que tenga más de 2 años de sembrada y escarbarla. Y también en la presentación, sí está bien, vi ahí una planta que tiene 6 meses que tenía como 80 o 90 centímetros de raíz, pero Ajá. ¿siempre es así o es que fertilizar un poquito al principio, a la siembra o cómo sería eso? Ok, don Melvin, yo creo que, a ver, a nosotros nos ha tocado duro porque como nos dedicamos a estabilizar taludes siempre y Sí, no hay suelo. y los civiles no cuesta mucho que entiendan la importancia de esta capa arable. Entonces casi nunca la recolocan. Es más, en 20 años solo he estado en un proyecto donde la recolocaron. Entonces siempre las condiciones son prohibitivas, siempre. Siempre hay, ya es acaparable, no está, ya los problemas de acidez son severísimos, incluso hay toxicidad por metales pesados muchas veces, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que recurrir a un paquete de abonos y enmiendas, a veces previos, a veces durante o a veces posteriores, ¿verdad? Sí, es que entonces hay que tratarlo como un cultivo. Es que yo conseguí el librito este, yo tengo El verdecito. el verdecito, sí. Pero Excelente. ahí no menciona mucho de fertilizar o... No, más bien la información que tenemos a través de la Red Internacional del Vetiver es que es una planta muy resistente, pero como Sí. se utilizaba en agricultura, o la idea fue mejorar la agricultura, y de hecho, The Vetiver Network International fue fundado por el Departamento de Ingeniería de Agronomía del Banco Mundial, pues la idea era mejorar la agricultura. Y entonces estamos asumiendo que están las capas arables intactas. Me Ajá. explico. Sí, sí, sí. Pero siempre es bueno saber qué tipo de cultivo vamos a tener entre el vetiver, saber qué condiciones, ¿verdad? Porque si vamos a producir helechos para exportación, a los helechos les encantan los suelos muy ácidos. No es lo mismo que lo que va a necesitar una plantación de pejibayes o de tomates o de qué sé yo. Entonces sí, yo diría entender bien las características físicas y químicas del suelo que usted tiene para antes de tomar decisiones de paquetes de fertilización. Y pues como todo, no solo al vetiver y a sus plantas, llevarles un buen monitoreo, ¿verdad? Sí, claro. No, hay un Richard notó en el chat que sí, son los pobres poner nitrógeno y fósforo. Ajá, está diciendo, ajá, Ahí lo escribió sí, en el chat. Está ajá, bien. ajá, sí, en suelos pobres. Sin embargo, pues depende de qué tan pobres, ¿verdad? Hay alguien ahí haciendo una pregunta. Don Melvin, dígame si no vamos a verla No, en el está bien chat así. acá. Eso sería todo. No, nada más para los que están escuchando, que hay un video en YouTube muy bonito, se llama de Chucho Vetiver de Colombia, que es muy Ajá, ilustrativo. Lo pueden ver, dura como 15 minutos. buenísimo. Y ahí Claro, habla, él basa su manejo finca en puro vetiver. excelente. Y es una ladera, sí, entonces lo recomiendo que lo vean para que es buenísimo para la parte agrícola. Excelente. Muchas gracias. Gracias, don Melvin, por estar, por la paciencia con los problemas técnicos, con todo. No, gracias a ustedes, estuvo bonita la charla. Ok, excelente. Bueno, Catherine nos está escribiendo a todos lo siguiente. Dice, estas plantas también podrían funcionar para sostener el terreno a orillas de un río. Sí, Catherine. De hecho, parte de la charla y en la página de Vetiver Costa Rica, Sistema Vetiver Costa Rica, Catherine, hace unos días compartimos una charla que di, que me solicitó una comunidad que está trabajando con la Comisión Nacional de Emergencias, con su gobierno local, etcétera, etcétera. Se llama la comunidad de Mata Redonda, que nos solicitó una charla sobre el sistema Vetiver
porque ellos están teniendo problemas gravísimos con las crecidas que está haciendo el María Aguilar. Y ya hay casas ahí como muy cerca del borde que se ha venido erosionando y produciéndose deslizamientos. Vamos a ver, tal vez. Jorleni, me parece que había una pregunta anterior a esa también por Déjeme aquello. ver. Si quiere me la lee porque no la veo. Vamos a ver. Se requiere fertilizar al principio. Ajá, estas plantas también, no, tengo de Catherine, estas plantas también podrían funcionar para sostener. Anterior a eso, Sí, de Valeria Amores. exactamente. Este tipo de plantas se puede sembrar en lugares más pequeños, como en el límite de una casa, y en donde se pueden conseguir. Sí, Valeria, se pueden sembrar hasta en una maceta. Búsquenos en Sistema Vetiver Costa Rica o en estos teléfonos que están acá. La charla va a quedar grabada en YouTube. Y nos puede contactar por WhatsApp al 89919180, al 2447-8383. Nos puede escribir, me puede escribir directamente a mí, a cruz.y o a info@vetivercostarrica.com, pero puede escribirme directamente a mí si lo desea. Y en redes sociales estamos como Sistema Vetiver Costa Rica. También a través de redes sociales nos puede contactar. ¿Hay alguna otra que me haya perdido? No, me parece que no. Sí, ya iba para abajo con lo de fertilizar. Ajá. Sí, ok, ya respondió Valeria. ¿Alguna otra pregunta? Pueden hacerla vía micrófono. Sí, yo creo que ya estamos, ¿verdad? Sí, yo creo. Y bueno, muchísimas gracias, doña Jorleni, por acudir al llamado del TCU. Y muchas gracias a las personas que estuvieron durante los 4 días. Creo que Valeria Amores fue una de las personas que la vi ahí en todas las charlas. Entonces, muchísimas gracias también. Y bueno, esperamos seguir contando con su participación en diferentes actividades en un futuro. Con muchísimo gusto, quedamos a la orden. Muchas gracias por todo, por la paciencia con los problemas técnicos. Yo creo que no se Muchísimas nos fue mucha gracias. gente. Muchísimas gracias, Jorleni. Estuvo muy, muy bonita la charla. Entonces, Excelente. bueno, creo que lo podemos dejar hasta acá hoy. Entonces, hasta luego a todos. Muchas gracias por venir de igual forma. Y bueno, nos vemos en alguna otra actividad si se llega a organizar. Hasta luego. Ok, bueno, hasta luego.